Listo, empezamos. Nuevamente un saludo a todas las autoridades, a los compañeros de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo del nivel parroquial rural de nuestra provincia de la Suay. Agradecer por este espacio de articulación, tanto a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y asimismo en la parte al CONAGOPARE Azuay por esta importante cita que se ha dado con los gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy, en estos 20 minutos, asimismo ruego si es que se está perdiendo la comunicación me hagan saber y también si es que se me va pasando el tiempo, como suele ocurrir. El día de hoy, en este espacio, la Secretaría Nacional de Planificación, como ente rector de la planificación y el ordenamiento territorial, pues establece el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en algunos marcos normativos y dentro de los cuales el día de hoy vamos a tratar el Sistema Nacional de Planificación y también el de Inversión, pero de forma un poco no a fondo, sino más bien enfocarnos mismo en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. En el tema de la norma técnica, la cual fue ya actualizada mediante un acuerdo ministerial, como más adelante se le establecerá y como ya se ha mencionado en las horas de la mañana y de una forma de comparación, de forma análoga, con el mundo cambia y los problemas persisten, en la misma situación establece en la situación de que los técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles, pues deben estar acorde a la actualización del marco normativo y de acuerdo, obviamente, al orden jerárquico de las normas y leyes que nos facultan a nosotros como técnicos en el tema de la planificación y el ordenamiento territorial y en función, obviamente, de nuestras competencias. Asimismo, y basados en esta norma técnica, estableceremos algunos artículos que se refieren al tema de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y fue en verdad, digamos, el punto en el cual nos hace cita este día para la articulación con los gobiernos subnacionales parroquiales rurales. En el marco normativo, obviamente en el orden jerárquico de estas normas, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 279 el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y en los cuales establece una dirección o la directriz de los lineamientos y políticas que orienten el sistema y la aprobación del máximo instrumento de planificación nacional que es el Plan Nacional de Desarrollo, en los cuales ustedes han sabido articular sus políticas y metas durante todo este periodo de tiempo en lo que auge en el tema de la planificación y el ordenamiento territorial. Por otro lado, tenemos el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y asimismo su reglamento, el cual permite operativizar, y en su artículo 18 define la conformación de este sistema para organizar y coordinar la planificación y el desarrollo, y obviamente y el ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno. ¿Me confirman si se está pasando la diapositiva? Estamos en la diapositiva que dice Sistema Nacional Descentralizado. Entonces, si ven, algo pasó porque yo sí le estoy viendo acá, no sé a qué se debe, voy a dejar de compartir y a compartir nuevamente, pero sin deseo que me vayan interrumpiendo en el momento, no sé, ahorita se... Ahorita se ve una donde hay unos gráficos. Exactamente, ese es el flujograma. Okay. Chévere. Ya, entonces, bueno, un poco recapitulando, se estaba hablando de lo que se va a mencionar el día de hoy, el marco legal subyacente sobre el tema del Gran Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y ahora en este flujograma que habla sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, en el ciclo de la planificación y la política pública, hablamos sobre el tema de la planificación como tal, que tiene su gran paraguas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo, y luego tenemos también su implementación, su seguimiento y evaluación. Muchas veces se establece o cuál es la definición, digamos, del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, no es más que un sistema en el cual se organizará todo el tema que involucra o se conforma a través del Consejo Nacional de Planificación y que integra a distintos niveles tanto de gobierno con un enfoque de participación ciudadana y tendrá una secretaría técnica. ¿Cuál es esa secretaría técnica? Pues la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y en ese sentido establece, ¿no es cierto?, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo
y cuál es su máxima directriz, aparte de la Presidencia y la Asamblea Nacional. En el tema de la formulación, todo el proceso del Plan Nacional de Desarrollo, y cuando ya me establezco en el tema de la formulación, hablamos desde la planificación, se enmarca dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, en donde la Secretaría Nacional de Planificación es de esta Secretaría Técnica. Nuestra institución se encarga de la elaboración del Plan Nacional, y el cual está denominado Creación de Oportunidades, en donde se ha construido de acuerdo a un proceso participativo, pero obviamente que tiene sus convergencias diferentes de acuerdo al proceso o también el tema de la situación de la pandemia, en donde la construcción se lo hizo de forma virtual en algunos casos y en todo el territorio nacional. Posteriormente, el plan es presentado por el presidente de la República al Consejo Nacional de Planificación, instancia que se encarga de aprobar este instrumento. Este Consejo Nacional de Planificación, con representación ciudadana y obviamente cuenta con un espacio, además de que sus miembros tradicionales, que incluyen representantes de los gobiernos autónomos y delegados de la función ejecutiva, desde el 2013 se incorpora el representante de la Asamblea Plurinacional e Intercultural, que en cada una de las zonas administrativas de planificación. En el tema de la implementación y con el fin de garantizar la articulación de este sistema, lo que se ha hecho o se ha mencionado tres instancias: las instancias de coordinación territorial, la instancia de coordinación intersectorial y también la instancia institucional. Una de las más importantes a referirse de todas las tres instancias hace referencia a la instancia de coordinación intersectorial. Y esta instancia de coordinación intersectorial pues permite articular la planificación nacional con la institucional mediante la definición de objetivos y lineamientos, pero estableciendo mediante políticas públicas y procesos permanentes a través de la agenda de coordinación intersectorial que tiene cada una de las zonas administrativas de planificación, y luego en esta asunción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, pues a la Secretaría Nacional en su nivel desconcentrado, pues establecer la actualización de esta agenda de coordinación zonal. Por un lado, y siguiendo el ciclo de la planificación y las políticas públicas, establecemos el seguimiento, ¿no es cierto?, a este proceso enmarcado en el análisis y la evaluación de las metas y los indicadores, y también ese mismo proceso de evaluación a través del Plan Nacional de Desarrollo, que está acompañado por un sistema de monitoreo y evaluación. Este hará posible conocer estos impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas. Entonces, todos estos elementos programáticos que contiene un Plan Nacional de Desarrollo, así como un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, pues establece una vinculación tanto con la planificación sectorial y la planificación territorial propiamente dicha. Un segundo aspecto que abordamos habla sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este Sistema Nacional de Inversión Pública, pues nada que está a cargo de la misma Secretaría Nacional de Planificación, pero junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la aprobación de proyectos que tengan un impacto de política pública, y en el cual todas estas metodologías que se establecen a través del Sistema Integrado de Planificación y Inversión Pública, pues establece el Plan Plurianual de Inversión en los 4 años de gobierno. En este sentido, se han establecido metodologías, hay actores y entes rectores operativos, entes vinculados, entes incorporados con el paso del tiempo, y las metodologías que establece la Secretaría Técnica o la Secretaría Nacional de Planificación es las normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión pública, y sobre todo que tienen un impacto directo en el territorio. En el escenario actual y de acuerdo a la función de la estrategia, a la norma técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, establece una visión de largo plazo, que es una invención, perdón, de acuerdo al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un impacto nacional y territorial. En este sentido, lo que hace es una convergencia entre políticas públicas nacionales y territoriales, y estableciendo los tantos en los artículos 4 y 5, 6, que establece prácticamente una estructura en el tema de aprobación, de formulación, de seguimiento y evaluación. Asimismo, los demás instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación participativa, que decanten la estrategia territorial nacional como brazo derecho y herramienta específica del ordenamiento territorial, que determina acciones y espacios en los cuales se fomenta la territorialización de esta política pública, pero enfocado en algunas directrices que más adelante, pues, o en otros espacios se les hará conocer de acuerdo al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, establecemos los planes sectoriales,
que están o están a cargo de los ministerios, pero con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Planificación, tenemos la Agenda de Coordinación Zonal, que ya se la mencionó, en donde ese es un mecanismo de articulación tal y cual lo establece el reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas, y tenemos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, en donde se establece por los contenidos mínimos, el tema de aprobación, seguimiento y evaluación, que por eso se les mencionaba que en un sentido siempre se tiene que estar en relación a los nuevos decretos o los acuerdos o normas que expidan los entes rectores de acuerdo a su ámbito de la competencia. Por otro lado, también ya a un nivel más operativo, tenemos los planes institucionales que siempre tienen una referencia en la vinculación de los objetivos, metas que sean planteados y la articulación al Plan Nacional de Desarrollo. Las agendas para la igualdad, ustedes conocen las 5 agendas para la igualdad, luego en el chat me permitiré compartir la norma técnica con el objetivo de que ustedes también cuenten con ese marco normativo para que puedan también realizar sus actividades o enfocarse sobre lo cual podrán establecer sus prioridades. Todos estos herramientas o instrumentos de planificación, desde la planificación institucional, que ya responde a indicadores de gestión de resultado, pero ya al nivel máximo tenemos indicadores de impacto, y en los niveles intermedios, como son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, pues de resultado e impacto a la vez. También se nombra los planes territoriales diferenciados, como es el PIA, por ejemplo, o los que están ya en la circunscripción territorial especial en Galápagos, y los que se diferencian de la norma técnica anterior serían los planes fronterizos y los planes especiales de los proyectos nacionales de carácter estratégico. Ese es el escenario actual de estos instrumentos de planificación. Y finalmente, en la etapa de lo que converge, digamos, o lo que atañe a los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles, a partir del seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que pues esta norma obedece, como se les manifestó, de acuerdo al orden jerárquico de las normas, a otros instrumentos de planificación. El propósito, por ejemplo, en el sentido del seguimiento, no es más que identificar el nivel de cumplimiento de las metas de los GATS mediante el ejercicio de sus competencias y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Luego, más adelante, Adrián mencionará el tema ya del sistema en el cual los GATS hacen el reporte. Y en el tema del seguimiento, su alcance se enmarca en los principios de autonomía y en concordancia con la metodología para el criterio de cumplimiento de metas de los PDOTs, como el 7º criterio institucional, que es para el índice de cumplimiento de metas, que es uno de ellos. El artículo 52 establece las herramientas que la unidad responsable, y en este caso desde la Secretaría Nacional de Planificación, se alimentará de la información reportada por los gobiernos autónomos descentralizados y se recalca aquí en este caso al Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocido como SIGAD. U otro sistema que podría ser determinado por el ente rector de la planificación. Estos actores, los importantes en este caso, son los gobiernos autónomos descentralizados, que deberán realizar el monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes. Recuerden que lo que se aprueba en estos instrumentos de planificación son los ejes estratégicos del territorio en general, de todos los gobiernos subnacionales. Y estos insumos necesarios para el seguimiento de estos instrumentos serán proporcionados por los gobiernos autónomos descentralizados, y en este sentido el seguimiento se hará a través de la Secretaría Nacional de Planificación. De estos productos del seguimiento, la Secretaría Nacional de Planificación generará y emitirá al final del periodo fiscal un boletín con los resultados de las alertas generadas en el proceso de seguimiento a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y en este caso el Consejo Local de Planificación de los gobiernos subnacionales deberán priorizar estos cambios y estas alertas, estas recomendaciones que se haga desde el máximo órgano rector. Finalmente, para terminar esta parte de esta capacitación, hace referencia a la evaluación, y en el artículo 74 el objetivo es identificar los resultados, efectos e impactos en el territorio. Recuerdan que se les habló, ¿no es cierto?, de esa forma transversal de cada uno de los instrumentos de planificación en la jurisdicción correspondiente, que va desde la región hasta las parroquias, mediante el ejercicio de sus competencias asignadas, y las cuales debe responder, y por eso es imperativo que la propuesta que se genere en un instrumento de planificación, pues, tengan estos procesos tanto de seguimiento y evaluación. Digamos que la modificación, o a diferencia de la norma técnica anterior,
a la vigente, pues establece que el Consejo Nacional de Planificación, pues y como ustedes ya conocen cómo está conformada, tanto el ente rector de la planificación como los gobiernos subnacionales en sus máximos representantes establecerán las herramientas con el objetivo de establecer cuál será el proceso de evaluación de estos instrumentos de planificación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí con la ponencia. Damos el paso a compañero Adrián López. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. Efectivamente, el segundo tema habla sobre los procesos SIGAD. Para ello tenemos al ingeniero Adrián López de la Zonal 6 de Planificación. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Ya lo mencionaron, mi nombre es Adrián López, soy analista de la Secretaría Nacional de Planificación. Bueno, vamos a ver lo que es los procesos SIGAD. Bueno, con la mayoría de los GATS hemos estado trabajando ya con esto durante algunos años. La mayoría de los usuarios han estado trabajando, bueno, a pesar de que hay gente nueva en los distintos GATS que todavía no tienen conocimiento sobre aquello. Pero bueno, vamos a hacer una revisión de lo que es el sistema SIGAD y por qué el uso de este, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tal vez ya se esté visualizando. Se ve la pantalla compartida que dice proceso SIGAD. Ya, listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces para comenzar, vamos a ir viendo, vamos a hablar sobre las herramientas SIGAD, los errores y las alertas identificadas dentro de la información que se lo ingresa cada año, ¿no? Por cada uno de los trimestres que se van ejecutando dentro de cada uno de los GATS. Primeramente, como antecedentes tenemos el artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, donde se menciona que los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, anterior CEPLADES, ahora Secretaría Nacional de Planificación, el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿Sí? Esto, por favor, si pudieran tal vez cerrarle el micrófono. Los compañeros que están interrumpiendo. Muchas gracias. Esto con el propósito de poder realizar el cálculo del ICM o índice de cumplimiento de metas, que es mediante lo cual se hace la asignación presupuestaria a cada uno de los GATS por el cumplimiento, según el cumplimiento de las metas, ¿no? Y de sus planes anuales, ¿no? Es por esto que se genera el sistema SIGAD, donde se ingresa toda esta información de la ejecución tanto física como presupuestaria que se lo realiza anualmente para poder realizar el cálculo de este índice de cumplimiento de metas. Para esto es bastante importante tener las herramientas listas para este desarrollo, ¿no? Como lo que es el PDOT y el POA y las cédulas presupuestarias, que es las herramientas necesarias para poder ingresar la información dentro de este sistema. Asimismo, el artículo 11 de la resolución establece que el ente rector de la Planificación Nacional será el encargado de revisar la información ingresada por los gobiernos autónomos descentralizados al módulo de cumplimiento de metas del sistema SIGAD de información para los gobiernos autónomos descentralizados y de generar las alertas correspondientes, mismas que serán socializadas a los gobiernos autónomos descentralizados a fin que se realice las correcciones que correspondan. ¿Sí? Entonces, nosotros como el ente rector del sistema SIGAD, hacemos el acompañamiento tanto en el ingreso de la información, asimismo como la corrección de los errores que se van dando o suscitando durante el ingreso de la misma. Nosotros generamos reportes de los errores y las alertas, los cuales son socializados y se les da el acompañamiento para la corrección de los mismos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña revisión rápida de lo que es el SIGAD y vamos a ver una visión general de lo que es el sistema y lo que se necesita dentro del mismo, asimismo como los reportes de errores y alertas. Entonces aquí tenemos el concepto de lo que es el SIGAD, ¿no? El Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, SIGAD. Es la herramienta informática diseñada para capturar la información requerida para el cálculo del índice de cumplimiento de metas
Séptimo criterio constitucional para la asignación de recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, relativo al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado, GAT, a través del módulo de cumplimiento de metas. Asimismo, a través del SIGAT se captura la información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, de cada una de sus fases, diagnóstico, propuesta y modelo territorial y modelo de gestión, con el fin de articular la planificación de los diferentes niveles de gobierno y a la vez vincular de manera eficiente la planificación y el presupuesto mediante el módulo de planificación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el concepto de lo que es el SIGAD y para qué nos sirve, ¿no? Entonces, como les mencionaba anteriormente, esto es para facilitar el índice de cumplimiento de metas, que es el que da la asignación presupuestaria a cada uno de los GAT según el cumplimiento de sus metas. Entonces, aquí tenemos unos aspectos que se deben considerar para el ingreso de la información dentro del sistema SIGAT. Los aspectos están presentados según el menú que se tiene dentro del sistema SIGAT, ¿sí? Comenzando por la información institucional, que corresponde a los datos generales y obligatorios del GAT y sus usuarios, ¿sí? Esto es información general acerca del GAT y el usuario, ¿sí? Pasamos a lo que es el módulo de planificación, donde se habla de todos los objetivos estratégicos y metas de sus PDOTs. Ahí será ingresado todos los objetivos estratégicos y metas tal cual como se encuentra dentro de los PDOTs. Aquí tenemos que considerar que el PDOT es una herramienta bastante importante que se utiliza dentro del sistema SIGAT, ¿sí? Por lo cual el PDOT debe tener una estructura y un buen desarrollo para que esto no presente errores dentro del sistema SIGAT, como es el caso de lo que se ha venido dando, ya que la información sacada del PDOT tiene que estar tal cual. Si este contiene errores, se los va a colocar con los errores dentro del sistema SIGAT. Pasamos a lo que es el plan de inversión del ejercicio fiscal. Aquí se ingresan todos los proyectos de su plan de inversión del ejercicio fiscal vinculados al de reporte y vinculación a los PDOTs. Asimismo, también se permite visualizar el consolidado de programas y proyectos ingresados. Una vez que hemos pasado el plan de inversión de ejercicio fiscal, vamos a lo que es la programación y avances de programas y proyectos. Aquí se ingresa todos los avances físicos y presupuestarios, donde se debe ingresar los valores reales, no estimaciones, ¿sí? Aquí tenemos que ingresar toda la información verdadera que se ha ido recolectando o generando durante el ejercicio fiscal. Se requieren también los valores de codificado inicial, codificado final, devengado, trimestral y pagado tal como se consta en las cédulas presupuestarias. Es por eso que les decía, ¿no?, que las herramientas que vamos a tener es el PDOT, el POA y las cédulas presupuestarias. Toda la información que se va a ir ingresando en el sistema SIGAT es la información que existe dentro de estas herramientas. Nada se va a cambiar y nada se va a estimar, ¿no? Toda la información es real y esto es responsabilidad de cada uno de los usuarios del SIGAT que la información sea verídica. Y por último, la finalización del reporte. Una vez que se ha ingresado la información, se realiza la finalización del reporte. Para que la información sea oficial, se debe enviar la etapa activa en las fechas establecidas. Si no se envía la información, no se calcula el ICM. Si esto tener en consideración, siempre se debe hacer el envío de la información al finalizar el proceso, ¿sí? Si no se lo envía, es como si no se hubiera realizado el ejercicio y se quedarán sin índice de cumplimiento de metas. Aquí tenemos una estructura de cómo se presentan los menús dentro del sistema SIGAT. Como les indicaba anteriormente, comenzamos por la información institucional, donde se ingresa la información de los GAT, los datos generales. Pasamos al módulo de planificación, donde primeramente se ingresan los instrumentos de planificación. ¿A qué hace referencia el instrumento de planificación? A nuestro PDOT, ¿sí? Ahí se sube el PDOT tal cual como se encuentre. Una vez que sube el PDOT, se ingresan los objetivos estratégicos y metas como se encuentra dentro de los PDOTs, ¿sí? Pasamos al plan de inversión del ejercicio fiscal, donde se ingresan los programas y proyectos y se pasa al consolidado de programas y proyectos, que son las herramientas como el POA y cada una de las cédulas presupuestarias, dependiendo del trimestre que se esté ingresando. Pasamos a la programación y avance de programas y proyectos, donde vamos a ingresar primeramente el avance físico y luego el presupuestario, ¿sí? Y por último, la finalización del reporte, que se hace por cada una de las etapas que se ha venido generando desde la programación y el avance de cada uno
de los trimestres. Una vez que hemos visto esto, vamos a pasar a ver cómo se encuentra el sistema dentro de la página de planificación. Entonces aquí ingresamos nosotros a planificación.gov.es, donde vamos a buscar la opción de SIGAD. Damos clic en SIGAD y se nos abren dos módulos. El que nosotros manejamos es el módulo de cumplimiento de metas. ¿Sí? Damos clic en el módulo de cumplimiento de metas y nos aparece el sistema ya para ingresar el usuario, ¿sí? Para que cada uno de los encargados del ingreso de información puedan acceder. Aquí vale aclararnos, cada GAT puede tener máximo 2 usuarios, los que serán encargados de ingresar la información dentro del sistema. Asimismo, estos usuarios son los responsables de la información. Es por eso que ellos, cada usuario firma un acta de responsabilidad, asumiendo toda la responsabilidad, no valga la redundancia, de la información que se está ingresando dentro del sistema. Aquí tenemos para ingresar el usuario que es el RUC del GAT, del cual se está yendo a ingresar la información. Tenemos el usuario adicional, donde se va a colocar la cédula de identidad del funcionario que está ingresando la información, y la contraseña, que es la que será enviada por correo electrónico a cada uno de los usuarios registrados. Una vez que ingresamos esta información, damos clic en inicio de sesión y se nos va a presentar el sistema ya SIGAD, ¿sí? Para nosotros poder ir ingresando la información. Entonces, dentro del sistema SIGAD, el dato que ingresamos se nos presenta la información del GAT al que pertenece, el usuario y el nombre del usuario, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver quién ha ingresado y a qué GAT pertenece, y tenemos un menú que dice cumplimiento de metas. Cuando damos clic en el cumplimiento de metas, se nos abre los 5 menús que ya les presenté anteriormente, ¿sí? Aquí debemos considerar que estos están en cascada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que irlos avanzando de uno en uno. No podemos saltarnos ninguno de ellos, tenemos que ir ingresando la información desde el primero en orden hacia el último. ¿Sí? Si no lo hacemos, no nos va a permitir ingresar la información. Inge, Adrián, Entonces, disculpe que le interrumpa, no se está visualizando la presentación. Ya le... Ahí tal vez... Sí, gracias. Ya, listo, muchísimas gracias. Como les iba mencionando, bueno, aquí nos presenta los menús que están en cascada, como les indicaba, ¿no? Donde tenemos que ir ingresando nosotros de manera ordenada desde el primero hacia el último. ¿Sí? No podemos saltarnos ninguno de ellos. Tenemos que ingresar la información por cada uno de ellos para poder avanzar al siguiente. Entonces vamos desde el inicio, ¿no? La información institucional, donde nos pide los datos generales de la institución, donde vamos a tener el nombre del GAT, tipo de GAT, el responsable del GAT, correo electrónico, teléfono, extensión y el periodo fiscal administrativo, ¿no? Inicio y fin. Una vez que se ingresa la información, bueno, aquí vamos a tener habilitados los campos que sí se puede ingresar la información, asimismo como vamos a tener ya información ingresada, como son los nombres, el tipo de GAT, el responsable, el correo, ¿no? Entonces, vamos a ingresar la información o actualizar la información que nos permite, y vamos a poner actualizar. Una vez que hemos ingresado la información institucional, pasamos al segundo menú, que es el de planificación, donde primeramente vamos a ingresar nuestro instrumento de planificación, que es el pedido T de cada uno de los GAT. Entonces, asimismo, aquí nos permite explorar dentro de la computadora el pedido T, que puede estar en los distintos tipos de formatos, ¿no? Como PDF, como DOC, como DOCX, ¿sí? Y que debe tener máximo un tamaño de 150 megas. Aquí esto se encuentra dentro del sistema establecido y donde nos permite visualizar, ¿no? Las características. Seleccionamos el pedido T, ponemos el periodo de vigencia del pedido T, ¿no? Según como lo tengan en cada uno, y lo van a subir, lo van a actualizar para que este suba al sistema. Una vez que hemos ingresado en nuestra herramienta, vamos a los objetivos estratégicos y metas. Aquí vamos a ir ingresando cada uno de los objetivos estratégicos y metas que se encuentran dentro del PDOT, tal cual como se encuentra en el PDOT, ¿sí?
Aquí vamos a subir asimismo las opciones que nos permiten. Aquí tenemos listas desplegables que ya están subidas anteriormente, ¿sí? Donde van a poder encontrar la información y van a ir seleccionando, asimismo como van a ir copiando ustedes del PDOT la información que sea necesaria o que esté solicitando el sistema. Esto es copiar del PDOT hacia el sistema tal cual como está, ¿sí? Una vez que hemos ingresado todos los objetivos estratégicos y metas, vamos a pasar al menú de plan de inversión del ejercicio fiscal, donde ahora vamos a subir cada uno de los proyectos, de los programas y proyectos, según la meta a la que corresponda, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aquí ingresar a programas y proyectos y se nos va a visualizar las metas ingresadas anteriormente. Entonces nosotros seleccionaremos la meta y vamos a ir vinculando los proyectos que vayan articulados a esta meta o correspondan a esta meta, ¿sí? Vamos a ir subiendo cada uno de ellos hasta completar todas las metas y todos los programas y proyectos. Una vez que hemos subido todos los programas y proyectos, pasamos a lo que es el consolidado de programas y proyectos. Aquí vamos a subir los comprobables, ¿sí? Las herramientas comprobables de esta información, donde vamos a tener 5 etapas, la programación y cada uno de los trimestres, ¿sí? Dentro de la programación vamos a subir el POA del año fiscal en curso que se esté ingresando, ¿sí? Y en cada uno de los trimestres vamos a subir las cédulas presupuestarias correspondientes a cada uno de los trimestres. Asimismo, ya una vez terminado esto, vamos a pasar a la programación y avance, tanto físico como presupuestario, ¿sí? Donde primeramente se va a ingresar el avance físico, donde tenemos las opciones por lo programado y el avance físico, ¿no? Por cada uno de los trimestres. Entonces, aquí vamos a ir subiendo lo que se ha programado para el año y lo que realmente se avanzó de cada uno de los proyectos por cada trimestre. Una vez que hemos terminado de todos los programas y proyectos, pasamos al avance presupuestario. De la misma forma, aquí vamos a hacerlo trimestralmente, donde aquí vamos a ingresar lo programado, el avance presupuestario no programado para el año, lo que realmente se devengó y lo que realmente se pagó. Esta información será sacada de las cédulas presupuestarias, ¿sí? Tendrá que estar tal cual como se encuentra dentro de las cédulas presupuestarias. Es por eso que se lo sube por cada uno de los trimestres, ¿sí? Una vez que se ingresó toda esta información, vamos a la finalización del reporte, ¿sí? Aquí vamos a tener por cada una de las etapas, y tenemos las 5 etapas, con la opción de enviar la información, esto dependiendo en cuál estemos trabajando, ¿sí? Aquí tenemos que presionar el botón enviar para que esta información sea enviada y poder culminar con el ejercicio, donde se nos va a presentar enviado y la fecha de envío, indicándonos que hemos culminado con el envío de la información y con el proceso. Una vez que se ha enviado la información, se puede regresar a hacer los cambios necesarios y volver a enviar la información cuantas veces se quiera. Una vez que hemos terminado de hacer ya el reporte de la información, nosotros como funcionarios de la Secretaría revisamos esta información y generamos los reportes de errores para socializar con los GAT y poder realizar la corrección de los mismos. Entonces aquí nosotros pasamos a el reporte de errores, donde que tenemos los errores según el objetivo. Como podemos ver aquí, primeramente tenemos los errores identificados en los objetivos estratégicos ingresados, ¿sí? O sea, nosotros hacemos el análisis de los objetivos estratégicos, donde captamos los siguientes errores: objetivos estratégicos del PDT con errores en la formulación, objetivos estratégicos que no están alineados correctamente a la competencia, objetivos estratégicos que no corresponden al ODS, de acuerdo al anexo 1 de la caja de herramientas. Hay que tener en consideración esto. Esto es una muy buena herramienta, el anexo 1 de la caja de herramientas, ya que ahí se presenta los objetivos estratégicos con la articulación a la competencia y a los ODS, donde ustedes van a poder utilizar esta herramienta para ver la articulación como la tienen, si está de manera correcta, ¿sí? Y también los objetivos estratégicos que no están alineados correctamente al Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Entonces se consideran todos estos errores según
el objetivo estratégico ingresado. Una vez que se revisan los objetivos estratégicos, pasamos a revisar las metas de resultado. Entonces aquí tenemos los errores identificados en las metas de resultado ingresadas. Pues de igual manera vamos a ir viendo cada uno de estos siguientes errores. Metas de resultado del pedido T con errores en la formulación. Aquí se debe tener bastante cuidado, ¿no? Debido a que sí hay muchísimas metas que no cumplen con la estructura que debe tener, ¿no? Esta estructura incluso se encuentra dentro de las herramientas con las que se les ha facilitado la información a cada uno de los GATS, donde indica la estructura de la meta, ¿no? Entonces se debe contener tal cual como se presentó en la información informada a cada uno de los GATS dentro de las herramientas para la actualización de los PDOTs, ¿no? Y dentro del PDOT también debe estar estas metas bien estructuradas. Entonces, tener en cuenta la estructura de las metas para que no existe este tipo de errores. Pasamos a las metas de resultado que no corresponden a los objetivos del PDOT, ¿sí? Asimismo, también a las metas de resultado que no están alineadas correctamente a la competencia, las que no están alineadas correctamente a los ODS, las metas de resultado que no son competencia del GAT, ¿sí? Y las metas duplicadas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener en consideración todos estos errores. Bueno, esto igual nosotros trabajamos, los revisamos y trabajamos en conjunto con los GATs para la corrección de todos estos errores. Una vez que se analizaron las metas de resultado, pasamos a revisar los indicadores, ¿sí? Entonces aquí hablamos sobre los errores identificados en los indicadores. Aquí también tenemos los siguientes errores. Indicadores con errores en la formulación. Indicadores que no están en la misma unidad de medida de la meta. Este es uno de los errores más comunes que se encuentran, ¿sí? Los indicadores que no están en la misma unidad de medida de la meta. Aquí tenemos que tener en consideración que las metas ya nos presentan una unidad de medida y el indicador hace referencia a esta meta, ¿no? Es el cumplimiento de esta meta. Entonces, el indicador debe llevar la misma unidad de medida que indica la meta. Si la meta nos habla de porcentaje, el indicador tiene que ser en porcentaje. Si la meta nos habla, yo qué sé, de kilómetros, el indicador también tiene que hacer referencia a kilómetros, ¿sí? Si la meta nos habla de personas, el indicador tiene que hacer referencia a personas, ¿sí? Entonces, esto tener en consideración. Asimismo, los indicadores que no corresponden a la meta que están vinculados, aquí también se debe tener mucho cuidado, ya que se mezclan los indicadores, se colocan indicadores que corresponden a otras metas, ¿no? Se las confunde y se las mezcla. Asimismo, también los indicadores con errores en la tendencia respecto a la meta. Esto también es un error bastante común, ya que la meta nos habla de construir, ¿no? Que de algo creciente y el indicador es decreciente, ¿sí? Entonces, esto también tener bastante consideración. Una vez que hemos visto los indicadores, pasamos en cambio a los errores identificados en la meta anualizada. Aquí podemos ver solo un error que se presenta, que son las metas anualizadas cuyo valor no considera el valor de la línea base. Esto es bastante importante, ya que se da bastante el error con la línea base, ¿sí? No se considera la línea base, muchos ni siquiera conocen o colocan la línea base, ¿no? Siempre la colocan como cero o no saben cómo se comenzó. Aquí hay que tener en consideración que la línea base es bastante importante, ¿no? Ya que esto nos representa de cómo se inició el proyecto, en qué se inició el proyecto, ¿sí? En esto se basa el desarrollo del proyecto. Entonces aquí tenemos que considerar bastante que la línea base sea la adecuada y que esté bien ingresada y analizada. Una vez que hemos visto esto, vamos a los errores identificados en los programas y proyectos ingresados, ¿sí? Entonces aquí tenemos los proyectos cuya vinculación a la meta es incorrecta, proyectos cuya vinculación a la competencia es incorrecta, proyectos con errores en la formulación, ¿sí? Aquí sí también tener bastante consideración, ya que se encuentran muchísimos proyectos que son más que proyectos, acciones para cumplir un proyecto, como alquiler, compras, consultorías, estudios,
Ninguno de esos es proyectos, simplemente son acciones para cumplir un proyecto, ¿sí? Entonces esto también se debe considerar muchísimo el rato de generar los proyectos. Y asimismo también los proyectos duplicados, ¿sí? Una vez que hemos revisado lo que son los proyectos, pasamos a la información física y presupuestaria ingresada incorrectamente, ¿sí? Aquí tenemos los dos siguientes errores: proyectos cuyo codificado inicial y meta final para el año, bueno, aquí hace referencia al periodo fiscal que acabamos de cumplir con el SIGAD, que es del 2020, tienen exactamente los mismos valores. Si un proyecto tiene un codificado inicial y una meta final con el mismo valor, me quiere decir que no se ejecutó absolutamente nada, ya que tiene lo mismo como codificado inicial y la meta final, ¿no? Entonces eso me quiere decir que no se ejecutó o que no se hizo nada en este proyecto. Entonces aquí se debe tener en consideración bastante la información que está ingresando, ¿no? Asimismo, también tenemos proyectos cuyo codificado inicial es incoherente en función a la descripción del proyecto. Esto como, por ejemplo, tenemos un proyecto de la construcción de una cancha de fútbol, para lo que tenemos, yo qué sé, $1,000. Entonces, es incoherente, ¿no? Que una cancha de fútbol cueste $1,000, que se coloque como codificado inicial $1,000 para la construcción de una cancha de fútbol. Entonces, esto sí se tiene que tener en consideración y revisar bien la información antes de ingresar. Una vez que hemos terminado de revisar esta información, nosotros generamos el reporte de errores, lo cual socializamos con cada uno de los GATs para la corrección de los mismos, ¿no? Entonces, les voy a presentar el informe que se genera con esta información recolectada. Entonces, aquí tenemos el reporte de errores que es enviado una vez que se hace el análisis a cada uno de los GATs oportunamente para que sea revisada la información y corregida. Se les envía el reporte y se habilita el sistema SIGAD para poder realizar las correcciones necesarias, ¿sí? Igual se trabaja en conjunto con la Secretaría para ir realizando la corrección de estos errores. Entonces aquí podemos ver qué nos indica si consta el acta de aprobación del Consejo de Planificación. Esto es en referencia del PDOT, ¿no? Y si consta el acta de aprobación del órgano legislativo, qué debe contener cada uno de los PDOTs. Asimismo, también nos presenta cuántos errores en los objetivos estratégicos existen, en las metas, en los indicadores, en las metas anualizadas y en los programas y proyectos. Y nos presenta cada uno de los errores, ¿sí? E indicándonos cuál es el error, ¿sí? Donde entonces el GAT va a poder revisar cuáles fueron los errores y poder ver cómo corregir cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos por objetivos estratégicos, tenemos por metas de resultado, tenemos por indicadores, tenemos por la meta anualizada, por los programas y proyectos y por la información física y presupuestaria. Sí, está toda la información y los errores donde se encuentra dentro de la información, ¿sí? Entonces, estos reportes son socializados con los GATs y se realiza la corrección en conjunto dentro del sistema, ¿sí? Una vez que hemos realizado la revisión de los errores y la corrección, esto se lo hace por cada uno de los trimestres que se va ingresando dentro del sistema. Una vez que lo hicimos, pasamos ahora a cerrar ya el sistema. Una vez que se hacen las correcciones, el sistema da por cumplido el ejercicio fiscal, pero nosotros generamos un nuevo reporte que es el reporte de alertas generales de cumplimiento de metas del PDOT, el mismo que también se socializa con cada uno de los GATs para que tengan el conocimiento. Este reporte de alertas ya no permite realizar corrección, ¿sí? Esto es más informativo para que el GAT tenga en consideración todos los errores que se suscitan durante la ejecución presupuestaria y física y que se ingresa dentro del sistema, para que en futuros aperturas del SIGAD no se cometan los mismos errores. Entonces aquí dentro de este reporte encontramos el estado general de las metas, donde nos presentan 3 categorías. La verde, que es el avance mayor al 85%, que nos habla sobre el avance igual o superior a lo esperado, ¿sí?
La amarilla, que está entre el 70 y 85%, que es un avance menor a lo esperado y con problemas cuando ya es menor a lo esperado. ¿Sí? Aquí vamos a ver las principales alertas que se suscitan dentro de la información ingresada al sistema SIGAD. Se lo hace el análisis primeramente por el cumplimiento de las metas por competencia y por categoría. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver el total de metas que sí están cumpliendo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que este GAD tiene un cumplimiento total de todas las metas, ya que todas están en verde según la competencia, ¿no? Entonces aquí nos van a indicar cuántas metas tiene por cada una de las competencias y si estas están cumpliendo, están con avance igual a lo esperado, menor a lo esperado o si están con problemas. ¿Sí? Asimismo, también se lo revisa según el monto de inversión por competencia. ¿Sí? Así, aquí igual vamos a tener el monto codificado y el monto devengado según la competencia, ¿no? Y nos va a presentar los tres rangos, ¿no? Si es igual o superior a lo esperado, si es menor a lo esperado o si está con problemas. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que en gestión ambiental se ha cumplido, se ha tenido un avance presupuestario igual o superior a lo esperado. Podemos ver en agua y alcantarillado que se ha tenido un avance presupuestario menor a lo esperado, ¿sí? Tenemos en amarillo. Y tenemos en tránsito y vialidad que se ha tenido una ejecución presupuestaria bastante baja, ¿no?, donde nos indica que se encuentra con problemas. Entonces aquí podemos revisar toda la información de cuánto es el monto de inversión, ¿no?, que se ha ido cumpliendo o no según la ejecución. Asimismo, también tenemos el cuadro donde nos presenta el estado de situación por metas del PDT según el avance físico y el avance presupuestario. Aquí podemos ver cada una de las metas que ha ingresado el GAD y la ejecución física y presupuestaria de las mismas. Aquí podemos ver en la ejecución física que tiene todo al 100%, no tiene problemas con la ejecución física en todas las metas, pero podemos ver de que sí tiene problemas en cuanto a la ejecución presupuestaria, ¿sí? Entonces aquí se presenta toda la información con respecto a la información que se ingresó en el sistema SIGAD, ¿no?, todos los errores que estas contienen para que sea analizado, que sea revisado y no se vuelva a cumplir en las próximas aperturas para los siguientes ejercicios fiscales. Esto en cuanto al proceso que se maneja con el SIGAD en cuanto al ingreso de la información, la corrección de errores y a las alertas identificadas una vez que se terminó el ingreso de la información y se cerró el sistema. Esto en cuanto por mi parte, te agradezco mucho por el espacio y espero que esto pueda solucionar o aclarar muchas dudas que tienen los GADs. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Les recordamos a todos los participantes de este taller que pueden ir formulando sus preguntas o inquietudes a través del chat de Zoom. Ya al concluir la última ponencia, nosotros comenzaremos a responderlas. El tercer tema es la aplicación de la normativa en la formulación y actualización de los PDT, que está a cargo del ingeniero Yamil Naranjo, intendente de la zona 6 de la SOT. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con todas y todos los aquí presentes. Reciban un cordial saludo a nombre del ingeniero Pablo Iglesias, superintendente de ordenamiento territorial. Antes de empezar, quisiera agradecer a la licenciada Janet Garzón por la invitación a participar de este evento. De igual forma, a la ingeniera Dominique Vaquero, directora regional 6 de la Secretaría Nacional de Planificación. Empecemos. Solo comparto la pantalla. Ahí me pueden confirmar si es que se ve, por favor. Sí, ingeniero, sí se ve. Listo. Aplicación de la normativa en la formulación y actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Previo a un análisis es importante conocer primero qué es lo que hace la superintendencia o cuáles son sus atribuciones.
Estas están contempladas en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y la superintendencia es una entidad técnica de vigilancia y control de todos los procesos de ordenamiento territorial, de uso y gestión del suelo, con la finalidad de garantizar un hábitat seguro, una vivienda adecuada y digna en el territorio, ¿no? Como vemos en la presentación, la superintendencia busca el fortalecimiento de los procesos de descentralización y desconcentración, promoviendo una articulación eficaz entre los diferentes niveles de gobierno que permita optimizar el ejercicio de las competencias de los diferentes niveles de gobierno. En este sentido, la superintendencia, por supuesto, tiene atribuciones, tiene una misión, tiene una visión y una estructura como tal para cumplir con su misión dentro del territorio, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones de la superintendencia? Estas atribuciones están establecidas en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, y para efectos las hemos dividido en 3 grupos, ¿no? El primer grupo, que son la vigilancia y control de las disposiciones legales, que hace referencia en sí a la facultad de vigilancia y control que tiene la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, de todos aquellos procesos de ordenamiento territorial, ¿no? Vigilar que se cumpla con la normativa legal vigente, que se esté aplicando su normativa legal, su normativa local dentro de su territorio, ¿no? El otro grupo está el tema de los registros de los planes. Como todos conocemos, la superintendencia tiene ya una plataforma habilitada para realizar el registro de estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Más adelante mi compañera estará explicando ya más detalle cómo se debe dar este registro. Finalmente, y quizás una de las atribuciones más importantes, todas son importantes, pero una de estas es el hecho de que la superintendencia busca establecer medidas y mecanismos de una remediación, ¿sí? No necesariamente tiene que llegar a una sanción, siempre habrá la posibilidad de remediar las acciones u omisiones que se estén cometiendo dentro de su territorio. Ahora, ¿cuáles son los problemas territoriales que se encuentran comúnmente? ¿Sí? Como ustedes ven en los cuadros adjuntos, en las imágenes adjuntas, tenemos desequilibrios e inequidades territoriales. La falta de ordenamiento territorial, la falta de planificación produce estas inequidades, ¿no? Degradaciones ecológicas, despilfarro de recursos naturales, el no tener una planificación en nuestro territorio, por supuesto que vamos a tener un desperdicio de los recursos naturales, ¿no? Vamos a realizar intervenciones sin una planificación, y eso obviamente es un despilfarro, una degradación ecológica, ¿no? La localización de actividades en zona de riesgo, este se ha vuelto un problema muy fuerte dentro de nuestro medio, porque existen ciertas construcciones, ciertos asentamientos, ciertas intervenciones en zonas de riesgo, ¿no? Tenientes como zonas de riesgo, por ponerles un ejemplo, aquellas zonas con pendientes mayores a un 30%, zonas de riesgo, aquellas que están ubicadas en zonas de fallas geológicas, deslizamientos, y a pesar de eso existen construcciones en estos sectores. ¿Y a qué se debe eso? De cierta forma o en ciertas ocasiones a la falta de determinantes para el sector o a una falta de control dentro de su territorio, ¿no? Tenemos también un acelerado y desordenado crecimiento urbano. Si nosotros no tenemos si ustedes como instituciones no tienen delimitados sus polígonos de intervención, no tienen su planificación adecuada, por supuesto que va a haber un crecimiento desordenado, ¿no? Y no vamos a poderlo controlar, no vamos a tener zonas de expansión adecuadas para poder definir una planificación acorde a las necesidades del territorio, ¿no? La dispersión edificatoria, construcciones sin ningún tipo de control, sin respetar ciertas determinantes en el sector. Tenemos también la segregación espacial de la población, es similar al caso anterior, pero esto igual va provocando un crecimiento desordenado. Y todo esto conlleva dificultades en la dotación de equipamientos y servicios públicos, ¿no? Sí es importante recalcar que las decisiones que se tomen referentes a la planificación y al ordenamiento territorial van a definir las intervenciones de los demás niveles de gobierno. Aplicación de la normativa, desde el punto de vista o desde la experiencia de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. En lo que va del año, se han presentado varias consultas, hemos tenido varias consultas que han llegado a nuestra institución. Entre estas, por ejemplo, está si la SOD revisa los planes, el PDOT y los PUCs deben aprobarse en el mismo tiempo, tengo que actualizar mi ordenanza,
mis resoluciones, es obligatorio que formule un PUX, qué normas debo revisar y qué pasa si es que no actualizo mi instrumento, si no actualizo mi plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿no? Son de las preguntas más comunes. De igual forma tenemos, por ejemplo, cuál es el procedimiento para la transformación de un suelo, cuáles o qué clases de suelo podríamos definir dentro de nuestros instrumentos, dónde registraría mi plan de ordenamiento territorial una vez que se encuentre aprobado. Se deben articular estos instrumentos de ordenamiento territorial. Son varias de las consultas que se han venido dando, ¿no? En este sentido, estas consultas siempre han llegado a la institución a través de varios medios, ¿no? Incluso hemos mantenido reuniones, consultas técnicas específicas y generales para poderlas atender y poderlas solventar de forma conjunta. Y lo que siempre obviamente se repite es qué pasa si no lo hago. La SOT me puede sancionar, no me puede sancionar. ¿Qué pasa si no actualizo mi plan de desarrollo y ordenamiento territorial? Perfecto, entonces, en esta misma línea es importante recalcar o recordar lo que establece el artículo 70 del Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralización, ¿no? Referente a las atribuciones del presidente o de la presidenta de la Junta Parroquial. En específico, y sobre el tema que estamos abordando, la actualización de los planes de ordenamiento territorial, el literal E es muy claro a decir que serán los presidentes o las presidentas quienes deberán dirigir este proceso de articulación, ¿no? Siempre en marco de una plurinacionalidad, en el respeto de la plurinacionalidad, de una interculturalidad y de un respeto estricto a la diversidad, ¿no?, que existe en nuestro territorio. Y en este caso, siempre, como les digo, recalcando este tema, se han hecho varias solicitudes de forma oficial, han ingresado solicitudes acá a la superintendencia. Ahora, una vez que nosotros o que ustedes tienen ya aprobados estos instrumentos de ordenamiento territorial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que yo tengo que actualizado el plan de ordenamiento territorial, el artículo 323 del CONTAD y el artículo 324 del CONTAD, me establece el procedimiento a seguir. Y este implica la publicación en el registro oficial, ¿sí? Su plan de desarrollo y ordenamiento territorial con todos sus instrumentos tiene que estar publicado en el registro oficial. Y una vez publicado, ya registrarlo dentro de nuestras plataformas, la plataforma, la Ipsos, ¿no? Que igual, como les decía hace un momento, mi compañera les va a detallar un poquito más adelante. Esto es lo que les mencionaba del registro oficial, está estipulado en el artículo 324 del COTAD, que deberían publicarlo ahí y luego descargarlo en la plataforma de la superintendencia. Ahora, un tema muy, muy importante y que debemos manejarlo en todo el territorio es la articulación. ¿Cómo debería articular? Debería, como ustedes ven aquí en este gráfico, tenemos una articulación vertical, ¿no? Parroquial, cantonal, provincial, ¿sí? Tenemos esa articulación. Esta es una de las fases importantísimas dentro del proceso de actualización de estos instrumentos, ¿no? Todas las normativas vigentes, la Constitución, el COTAD, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la LOTUPS, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley Orgánica de Tierras Rurales, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, así como las resoluciones del Consejo Técnico, hablan y establecen procedimientos ya para una articulación de cómo debería darse esta articulación y la importancia de la misma, ¿no? Articular entre los diferentes niveles de gobierno, articular con la ciudadanía, articular de forma vertical, de forma horizontal, que se debería dar siempre, ¿no? Y eso, obviamente, como les mencionaba hace un momento, nos va a permitir definir la intervención de los demás niveles de gobierno dentro de nuestro territorio. ¿Cómo se daría estos tipos de articulación? ¿Sí? ¿O cómo lo manejaríamos? A través de colectivos ciudadanos, articular con la ciudadanía, la participación ciudadana, que siempre es importante, ¿no? Obviamente en respeto de la autonomía también de los diferentes niveles de gobierno, y a través de qué instituciones podríamos coordinar, ¿sí? Está ahí la Secretaría Nacional de Planificación, está el mismo Ministerio de Agricultura, ¿no? que nos ayuda con los temas de la definición de los suelos agrícolas, tal vez el tema de si es que lo vamos a hacer cambios de uso de suelo, lo podríamos hacer, pero siempre con la autorización del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, esta articulación es importante y como les decía hace un momento, esta nos va a permitir definir las intervenciones que vamos a tener en el territorio nuestro. En la imagen que vemos ahora está claro, por ejemplo, lo que existe en el territorio, ¿no? El suelo urbano,
un suelo rural y un suelo de expansión urbana. Muchos de los GATs, algunos GATs no los tienen, pero bueno, estamos hablando de GAT cantonales, pero en los GAT parroquiales tenemos este suelo rural, la clasificación del suelo que ya lo define el GAT cantonal siendo su competencia. Entonces, articular estos instrumentos es importante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven en esta imagen, conocer hacia dónde se está expandiendo la ciudad, hacia dónde se está expandiendo su territorio o el límite urbano, es importante, y sobre todo definir por qué vamos a expandirnos hacia allá. Si es que yo tengo una zona de riesgo, no podría irme a esa zona de riesgo. Si tengo pendientes, si tengo suelos agrícolas, entonces tendríamos que esto incluirlo dentro de nuestro instrumento de ordenamiento territorial, y nos va a permitir planificar de una forma adecuada, de una forma correcta nuestro territorio, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, la articulación es muy importante dentro de este proceso, ¿sí? Articular los GATs entre sí, ciudadanía, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y obviamente las demás entidades como SEMPLAS, el Ministerio de Agricultura, permitirán llegar a definir una planificación acorde a las necesidades del territorio. Nuevamente recalco el tema de la remediación. Si es que se encuentran dentro de nuestras fases de evaluación, se encuentra algún problema, alguna observaciones, algunas contrariedades a lo que dispone la ley, se podrían establecer ciertos mecanismos de remediación dentro de esta fase de evaluación, ¿sí? Ahora, como superintendencia, ¿cómo vamos a revisar esto? ¿Cómo vamos a controlar estos procesos de actualización? La superintendencia tiene acciones, una planificación anual de control, maneja acciones programadas y acciones no programadas, ¿no? En el caso particular de las acciones programadas, estas son a través de una planificación anual de control, que está estipulada en el reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Esta planificación anual es autorizada o aprobada por la máxima autoridad con la finalidad de vigilar y controlar los procesos de ordenamiento territorial en territorio. En este contexto, o sea, la superintendencia lo que hará es, una vez registrados los planes, iniciará una fase de evaluación, y estos resultados de esta evaluación obviamente serán notificados a los gobiernos autónomos descentralizados para tomar acciones a cualquier omisión que exista o acción que exista dentro de sus instrumentos. Volviendo aquí un poquito, teníamos, por ejemplo, si ustedes ven, acciones no programadas. ¿Cuáles son estas acciones no programadas? Por lo general, se tratan de denuncias ciudadanas, de atender denuncias ciudadanas, y en general revisar el tema para entenderlos un poquito mejor, muchas de las denuncias ciudadanas que han ingresado acá a nuestra institución, a esta institución, es temas de faltas de control y sanción. ¿Controles a qué? ¿Sí? A construcciones ilegales, a construcciones, por ejemplo, sin respetar retiros, sin respetar la normativa vigente. Y ese control, entendiéndose que el control es una competencia exclusiva del gobierno autónomo cantonal, sin embargo, hay algunos GATs que tienen delegación de competencias, ¿sí? Y esta delegación de competencias le atribuye la facultad de ejercer el control en el territorio a los GAT parroquiales, ¿sí? Entonces, si es que tienen ya esta facultad, si tienen esta delegación de control, obviamente tendría ya una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, ¿no? En caso de incumplimiento en este sentido. Ahora, ¿cómo estarían definidos estos o cómo se controlaría por parte de la superintendencia? La superintendencia, en el marco de la ley, está estipulado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los artículos 106, 107 y 108, las infracciones al ordenamiento territorial. Y esta infracción, por ejemplo, en lo que les mencionaba hace un momento, existen construcciones sin permisos, existen construcciones sin respetar retiros, sin respetar las determinantes del sector, y no ha existido un control por parte del GAP. Esa ya es una infracción, tipificada en el artículo 107, numeral 1 de esta ley, ¿no? Es una infracción grave, y obviamente se procederá conforme la ley. Incluso en este caso, al determinarse una infracción, el ente, en este caso el gobierno autónomo descentralizado, podría plantear sus mecanismos de remediación, ¿no? Podría remediar estas acciones y no llegar a una sanción, sino más bien ejercer el control dentro de su territorio. Sí me gustaría recalcar el tema de que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial actúa en estricto cumplimiento y respeto de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, autonomía administrativa, autonomía política y autonomía financiera, ¿sí? Esto, compañeros, les agradezco por su atención. Muchas gracias, ingeniero. El cuarto y último tema es el manejo de la plataforma IPSO.
Quien lo va a explicar es la ingeniera Natalie Vaca, de la Dirección de Validación y Registro de PDOT y PUCS de la SOC. Ingeniera, buenas tardes, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Natalie Vaca, ingeniera Natalie Vaca. Soy parte de la Dirección de Validación y Registro de la Superintendencia. Y como les comentaban, voy a exponer sobre el manejo de la plataforma IPSO y el registro de instrumentos de ordenamiento territorial. Voy a compartir pantalla ahora. Perdón. Listo. ¿Me confirman si se ve? Sí, efectivamente. Listo. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué es la plataforma IPSO? Es un instrumento desarrollado por la Superintendencia como una plataforma web en donde todos los niveles de gobierno puedan reportar sus instrumentos de ordenamiento territorial. Esto es con el fin de llevar un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial formulados por los gobiernos autónomos descentralizados con el objetivo de dar cumplimiento a las atribuciones de la Superintendencia establecidas en el artículo 96 de la LOTUS, entre las que se incluyen vigilar y controlar el cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno. ¿Cuál es el procedimiento para este registro? Bueno, primero que nada es importante que el usuario esté registrado. Este registro se lo puede hacer en los dos links que pueden observar aquí, en la página de la superintendencia o directamente en la página de la plataforma. Esto les da acceso a la plataforma, ingresan los instrumentos de ordenamiento territorial, ustedes dan una confirmación por parte del usuario, reciben una confirmación de recepción de documentos y por último pueden actualizar estos documentos cuando el GAT lo considere necesario si es que se presenta el caso. Al ingresar por la página de la plataforma, lo que van a encontrar es estas dos plataformas, ¿no? Bueno, perdón, la plataforma Ciotux y la plataforma Ipsos con este logo. La primera pantalla que les va a aparecer les va a pedir registrarse en primer lugar, ¿no? Entonces aquí usted va a poder elegir el nombre del GAT, el número de cédula del técnico que está encargado de registrar estos instrumentos, los nombres, los apellidos, su cargo, su correo electrónico, que en este caso ojalá pueda ser institucional, de no ser así, puede poner su correo personal, teléfono del trabajo, teléfono móvil y contraseña y verificar contraseña. Aquí es importante mencionar que, bueno, una recomendación es que la contraseña pueda ser la misma que la cédula, ¿no? Son mínimo 8 caracteres y la mayor parte de inconvenientes que hemos tenido al momento del registro son la contraseña olvidada o tal vez que ya no es el mismo funcionario, entonces se les recomienda poner la misma cédula que están registrando como contraseña. A continuación les llegará un correo de verificación a su cuenta de email que ustedes van a poder hacer aquí donde dice clic aquí y les dará acceso a la plataforma, ¿no? Entonces ya pueden ingresar con los datos con los que se registraron poniendo su cédula y la contraseña que haya elegido. Bueno, el reporte de los documentos e información geográfica de los instrumentos de ordenamiento territorial son obligatorios. En primer lugar, los correspondientes a los contenidos del PDOT en los casos de las parroquias. En segundo, la resolución favorable sobre la aprobación del PDOT por parte del Consejo Local de Planificación del GAT y la resolución, acta u ordenanza de aprobación del plan en el órgano de legislación pertinente según corresponda. Por último, la información geográfica siempre en formato shapefile. Para el registro de estos planes de ordenamiento de desarrollo y ordenamiento territorial vamos a ingresar a la siguiente pestaña que nos va a aparecer en la que va a decir PDT, estructura de archivos y le van a dar clic en nuevo. Aquí se les va a abrir esta pantalla que les estoy señalando en la que en primer lugar van a poder observar la fecha de registro, la hora de registro y a continuación una casilla en la que van a poder poner cualquier tipo de nota, ¿no? Por ejemplo, PDOT del cantón X de fecha 2019-2023, ¿no? Entonces le va a dar clic en elegir archivo, se le va a abrir igual un recuadro en el que ustedes van a poder elegir el archivo desde su computadora y le van a dar cargar, ¿no? De igual manera con la resolución favorable y con la ordenanza o acto normativo que sanciona el PDOT.
Se le va a pedir una confirmación por parte del usuario del reporte de los documentos antes cargados. Entonces el mensaje que les va a aparecer es si está seguro que desea cargar los siguientes archivos al cual usted le va a dar confirmar. Y le va a llegar este mensaje de confirmación de recepción de documentos a su correo electrónico en el que ustedes van a poder observar todos los documentos que acaban de cargar con la fecha y la hora. Bueno, esta es información que corresponde un poco más a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales. En ellos, ellos pueden subir, bueno, el PUCS, los planes complementarios, y en lo que corresponde a las parroquias, pasaríamos directamente a la información geográfica, en la que de igual manera ustedes pueden observar la fecha y la hora de la información a la que van a subir. En este recuadro de igual manera pueden poner cualquier nota pertinente y le van a dar clic en elegir archivo. Eligen el archivo de su computadora y le dan a cargar archivos. Ahora, ¿cuáles son los archivos que deben subir en el caso de los GATS parroquiales, ¿no? Bueno, equipamientos parroquiales existentes y propuestos, la geometría debe ser polígono, el formato en todos los casos va a ser shapefile, la obligatoriedad siempre va a ser opcional y el sustento legal, bueno, pues son todas estas normativas vigentes, ¿no? También tienen que subir la vialidad existente y planificada, cuya geometría son líneas. Zonas definidas para fomentar las actividades productivas provinciales, cuya geometría es polígono. Por último, le van a dar clic en confirmar y les va a llegar el mensaje de confirmación a su correo electrónico. Aquí es importante señalar que la información geográfica y bueno, toda la información cargada no debe ser superior a 460 megas y en el caso de la información geográfica tiene que estar en formato comprimido y bueno, lo que esté dentro de la carpeta tiene que ser siempre en formato shapefile. Tengo que recalcar este punto porque es bastante importante. Bueno, el mensaje de confirmación en el que ustedes pueden observar buena información geográfica, la fecha en la que fue cargada y la hora. Como consideraciones, tenemos que para los GATS provinciales y parroquiales se considerará un reporte completo cuando se registre el PDOT en la plataforma. Ahora, para la actualización de registros, vamos a ingresar a la misma pantalla inicial en la que usted va a hacer clic en PDOT y aquí le va a aparecer la fecha y la hora en la que registró su con anterior el instrumento, ¿no? Entonces le va a dar clic en nuevo. Y de igual manera va a poder poner aquí en notas cualquier tipo de información. Por ejemplo, esta actualización corresponde a una nueva gestión. O le da clic en archivo. Usted va a poder elegir el archivo desde su computadora. De igual manera con la resolución, de igual manera con la ordenanza. Y le da clic en cargar archivos. Le va a llegar el mensaje de confirmación de recepción de documentos a su correo electrónico con toda la información de lo que ha subido, la fecha y la hora. Y cuando usted vuelve a ingresar a la plataforma ITSOP, va a poder aquí visualizar las dos fechas y las 2 horas en las que usted con anterioridad ha cargado los instrumentos. ¿Cuándo se realizan las actualizaciones de las herramientas de ordenamiento territorial? Bueno, de acuerdo al reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, en su artículo 8, se considera obligatoria al inicio de la gestión de las autoridades locales cuando se implante un proyecto nacional de carácter estratégico en la jurisdicción del GAT, o por fuerza mayor como la ocurrencia de un desastre. En este caso podría ser, por ejemplo, un terremoto o lo que estamos viviendo actualmente de la pandemia, ¿no? Ahora, no es obligatorio, debe tener su justificante cuando el GAT lo considere necesario y este esté debidamente justificado. Eso es todo. Ahora vamos a proceder a hacer un ejercicio práctico para que podamos observar cómo se cargan estos instrumentos, ¿no? Les explico cómo funciona. Lo que podemos observar aquí es una plataforma de pruebas en la que yo voy a registrarme con datos, podríamos decir, inventados, y vamos a registrarnos con el nombre de un GAT. No se va a registrar en realidad, sino solamente es como para poderles enseñar, ¿no? Entonces usted entra a la plataforma, como pudimos observar, hace clic en registro, si es la primera vez que va a ingresar. Aquí donde dice seleccione GAT, va a seleccionar un GAT. Yo voy a seleccionar uno al azar. Por ejemplo, este. Vamos a ingresar la cédula. Los nombres. Voy a poner mi nombre. El cargo. Aquí vamos a poner el correo electrónico.
En teléfono de trabajo ponemos el teléfono de trabajo, en el móvil también. Y en contraseña yo voy a ingresar la misma cédula, la cédula que ingresé al inicio. Verificar contraseña, la misma. Y le da clic en registrarse. El siguiente paso es que nos debió llegar un correo electrónico de confirmación, ¿no? Entonces yo voy a ingresar a mi correo electrónico. Aquí está la confirmación de usuario en la que usted le va a hacer clic en verificar su cuenta de email, ¿no? Entonces le hace clic aquí y ya podría ingresar a la plataforma. Entonces le da en iniciar sesión y pone sus credenciales. Le da clic en iniciar sesión. Y ya podemos empezar a cargar los instrumentos, ¿no? Entonces, como les comenté, le da usted clic aquí en PDOT, nuevo. Aquí le aparece la fecha y la hora en la que estoy cargando y, por ejemplo, le puede ingresar cualquier descripción, ¿no? PDOT 2019, 2023, por ejemplo. Le doy clic a seleccionar archivo y carga todos los instrumentos. Ahora voy a cargar solamente el PDT para que podamos ver el mensaje que nos aparece. Le aparece, ¿está de seguro que desea cargar los siguientes archivos? Debe asegurarse de cargar todos los archivos obligatorios en la lista antes de intentar cargarlos. Este mensaje aparece porque yo solamente subí el PDT, sin embargo no subí el resto, ¿no? Entonces, para que le permita continuar, debemos subir todos. Ahora sí le va a permitir, vamos a poner cargar archivos y le parece, ¿está seguro que desea cargar los siguientes archivos? Voy a poner confirmar. Y ya están cargados. ¿Cómo sabemos esto? Porque al correo electrónico nos va a llegar el mensaje de confirmación. Si es que no les llega, siempre les recomiendo verificar su bandeja de no deseados o de spam. Y bueno, este es el mensaje, ¿no? Aquí también es pertinente recalcar que este es un mensaje de confirmación de carga, más no es un mensaje de que nosotros hemos validado o ya hemos revisado estos archivos, no. Esto solamente usted le confirma que nosotros hemos recibido estos archivos, nada más. Vamos a volver a la plataforma. Entonces yo le voy a hacer clic sobre los archivos que ya he subido y se me despliega la opción para cargar la información geográfica, ¿no? Entonces aquí ya está puesto, bueno, PDT 2019-2023, que es la información geográfica a la que corresponde. Voy a poner seleccionar archivo y la carpeta, como les había mencionado, siempre en formato comprimido y que no sobrepase los 460 megas. Le da clic en abrir y le da clic en cargar archivos. Entonces yo le voy a poner confirmar. Se demora un poquito más porque siempre es un poquito más pesado. Y ya estarían cargados. Vamos a verificar en nuestro correo electrónico. Mostrar las imágenes. Aquí está la información geográfica. El archivo se llamaba shapes.rar. La fecha de reporte es del 29 de octubre del 2021. Y la hora son las 16 horas en punto. Eso sería todo de mi parte. Espero haberles sido de ayuda. Y pues muchísimas gracias. Voy a proceder a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, ingeniera. Con esto hemos concluido las 4 ponencias. Ahora sí iniciamos lo que es las respuestas a las interrogantes que ustedes han estado planteando en el chat. Primera pregunta. Buenas tardes, gracias por las ponencias. Mi pregunta es para el tema del SIGAD. ¿Cuándo se habilitará la plataforma? ¿Tenemos que volver a repetir el trámite para solicitar la clave? Bueno, respondiendo a esta pregunta, el SIGAD está en el análisis de apertura. Lo que sí se va a realizar el próximo año, en los primeros meses del próximo año, se va a realizar la apertura para el ingreso del primer trimestre del ejercicio fiscal 2021. ¿Sí? Y en cuanto a la solicitud de la clave, si es que hubo cambios de usuarios, van a tener que volver a hacer la solicitud de claves. Si es que continúan los mismos usuarios, no es necesario
solicitar nuevamente las claves. Muchísimas gracias, ingeniero. Vilma Pesantes, buenas tardes, por favor, la grabación del taller nos pueden hacer llegar a los correos. Sí, con mucho gusto, luego les extenderemos una copia de esto y de las diapositivas. San José, GAT San José, el plazo para subir el PDOT y los mapas a la plataforma del IPSO. Bueno, a efectos de vigilar y controlar que los planes sean aprobados dentro del tiempo señalado por la disposición transitoria quinta del Lotus, tengo que comentarles, bueno, que se considerará como fecha máxima para su aprobación el día lunes 13 de septiembre del 2021, conforme al pronunciamiento vinculante a la Procuraduría General del Estado. A partir de aquí, usted tiene que registrar el acto que aprobó la aprobación del, bueno, sí, el acto que aprobó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, lo tiene que registrar en el registro oficial y desde aquí tiene 60 días para cargarlo. Gracias, ingeniera. Glenda Jara pregunta. Buenas tardes. 1. ¿No es obligatorio subir el tema de PUCs para GATs parroquiales? 2. Para confirmar, ¿se considera cumplido para los GAT parroquiales cuando se sube el PDOT a la plataforma, cierto? Sí, bueno, su primera pregunta no. Los GATs parroquiales no tienen que hacer PUCs. Los GATs parroquiales solamente tienen que hacer el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es decir, el PDOT. Y en segundo lugar, se considera un registro válido una vez a usted le ha llegado el mensaje de confirmación en su correo electrónico, sí. Creo que eso, ingeniera, también contesta lo que ella dice. ¿Cómo sabemos que la información se encuentra registrada en la plataforma? ¿Se encuentra validada? Bueno, ¿cómo sabemos que la información se encuentra en la plataforma? Como les decía, cuando les ha llegado el mensaje de confirmación en su correo electrónico. Ahora, el proceso de validación de estos instrumentos se lo hará posteriormente aquí en la superintendencia, en las instancias que le corresponden, ¿no? Los que hemos cargado la información de los PDOT antes del 13 de septiembre, ¿ya hemos cumplido con el proceso? Bueno, los instrumentos debían estar aprobados hasta antes del 13 de septiembre. Como les comentaba, desde aquí ustedes los tienen que registrar al acto que aprueba el PDOT en el registro oficial y desde aquí tenían 60 días para poderlo cargar, ¿no? Entonces, si es que está aprobado antes del 13 de septiembre y ya está en el registro oficial, pues ya ha cumplido el proceso. No, están en el sur. Chau, estoy en la reunión. Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno, al momento no veo más preguntas en el chat. Estimada Glenda, mil disculpas. Hay una pregunta de Giovanni Vázquez, que me lo está haciendo directamente. El comenta, dice, estimado Adrián, muy buena presentación del proceso SIGA. Lo que no estoy de acuerdo con usted es que los estudios no se consideren como proyectos, sino como actividades. Cabe recalcar que los GATS, por tener presupuesto pequeño, se planifica para un año los estudios y para el siguiente la ejecución. Por tanto, nosotros los GATS tomamos los estudios como proyecto, no como actividad. Lo otro, como compras, adquisición, eso sí son actividades. Gracias, esa es mi pregunta. Bueno, estimado Giovanni, con respecto a esta pregunta, los estudios, así el GAT tenga muy poco presupuesto, sigue siendo solo una actividad de un proyecto, debido a que un estudio es para cumplir algo más, ¿no? Como por ejemplo, daba el ejemplo de la construcción de una cancha. Si hacen el estudio, es para llegar a la construcción de esta cancha, más no el estudio queda como un proyecto, ¿no? Entonces, es por eso que no se le puede considerar como un proyecto, porque es para llegar a algo más grande que en sí es el proyecto. Ok, ingeniero, muchas gracias. El GAT Susudel consulta. ¿Es necesario que la Secretaría Técnica Planifica Ecuador revise y apruebe el PDOT parroquial antes de subir a la plataforma? Sí. Creería que esto es para planificar. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Claro que sí. En referencia a la consulta, el reglamento de la LOTUM se establece en el artículo 7
la socialización de este instrumento de planificación. Esta palabra socialización no es más que la presentación de la propuesta a la Secretaría Nacional de Planificación o al ente rector para su validación. Por eso es que incluso a los territorios circunvecinos, es que también se les, en este caso, sobre todo los GAT cantonales, pues socializan su instrumento de planificación para remitir observaciones. Y en ese sentido, lo que se hace de forma, obviamente, de un proceso, es ingresar a cualquiera de las secretarías nacionales en todo el país para realizar el proceso de verificación. Muchas gracias, economista. Génesis Fernández pregunta, ¿qué pasa si aún no nos llegan los nuevos usuarios y claves para subir la información? Ya. Como les indicaba anteriormente, no se envía claves y usuarios si es que siguen siendo los mismos usuarios los encargados de subir la información. Nosotros no hacemos automáticamente el envío de claves de usuarios, solo hacemos a quienes solicitan cambios de usuarios o creación de nuevos usuarios. Por consiguiente, si es que el GAT mantiene los mismos usuarios para ingresar la información en el sistema SIGAT, no se va a ver, no van a recibir nuevas claves ni nuevos usuarios. Se va a seguir trabajando con los mismos usuarios y con las mismas claves que ya fueron enviadas anteriormente. Gracias. El GAT parroquial San Cristóbal pregunta, ingeniera Natalie, por favor, ¿puede indicar con mayor precisión el proceso de publicación en el registro oficial del PDOT parroquial? Bueno, los actos normativos que aprueban el PDOT deben estar publicados en el registro oficial, como yo le comentaba, de acuerdo al artículo 324 del COTAD. Ahora, este registro se lo hace directamente en el registro oficial. Ellos tendrán su debido proceso. Tengo entendido que son parte del Consejo de la Judicatura, entonces más bien creo que es una consulta que iría dirigida hacia esta instancia. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, entonces ahora sí ya vamos cerrando este taller. A propósito de que ya no hay más inquietudes. El penúltimo punto es palabras de cierre e intervención a cargo del delegado de Conagopare Azuay. Muchas gracias a las diferentes instituciones, a la Secretaría, a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, a la Secretaría de Planificación Zonal 6, a los técnicos, Noé, Adrián, a todos quienes se expusieron. Para nosotros los gobiernos parroquiales, que en muchos de los casos están conformados de los 5 vocales y la secretaria tesorera, es bastante la labor que tenemos y son procesos que van acumulando trabajo. Como les había indicado en la reunión de coordinación de este espacio, es necesario que las diferentes instituciones estén siempre abiertas para las consultas que podamos hacer como gobiernos parroquiales, y el día de hoy lo han demostrado que es así, que se lo está haciendo. De parte de la licenciada Janet Gastón y todos quienes hacemos los GATS parroquiales de la provincia de La Suay, agradecer a los compañeros de las juntas parroquiales, por favor, una vez concluido el evento, no irse, tengo un comunicado que hacerles. No les quitamos más de unos 5 minutos para indicarles un tema. Sin más, compañeros, muchas gracias y reitero, muchas gracias por el apoyo a las juntas parroquiales. Inge Adrián, antes que se vaya, por favor, discúlpeme, y tenía anotado una consulta, pero me distraje un ratito. No sé si pueda solventar el Inge Adrián López o el ingeniero Noé Carchipuya. ¿Qué hacer con los PDOT que no estén alineados a los ODS, entendiéndose de que algunos planes fueron realizados el año anterior y todo eso, y más, bueno, por ahí tengo conocimiento que hubo una preocupación si es que no están alineados a los ODS, ¿qué se puede hacer? O si ya se debe empezar a trabajar en una actualización, o no sé, ayúdeme, por favor. Adrián, ¿deseas responder tú o como sea? O ya te fuiste. Ya se fue, creo, no sé. Aquí estoy. Ah, ya, dale. Sí,
Bueno, con respecto a la alineación a los ODS, para la nueva apertura es necesario trabajar con la actualización del nuevo plan. Entonces, en este tiene que ir obligatoriamente alineado a los ODS. Se debe trabajar ya con el plan, con el nuevo plan, y hacer la alineación. Si es que no lo tienen hecho, tienen que hacer obligatoriamente la alineación a los ODS para poder subir al sistema SIGAD y poder trabajar también con esto, ya que dentro del sistema es un requisito la alineación a los ODS. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por la respuesta. Esperamos que se haya solventado la inquietud a la señorita del GAT de San Cristóbal. Agradecemos la participación y asistencia de todos los que han acudido a este taller virtual. Es un honor para la superintendencia y un placer poder desarrollar este tipo de inducciones a fin de que se cumplan con todos los procesos de ordenamiento territorial. Muchas gracias de nuestra parte y nos veremos en una próxima jornada. Excelente tarde.